momento de inercia es la resistencia que va a tener que va a dar el cuerpo a la rotación. Y va a depender de la forma en que esté rotando el cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo ese cilindro que les comenté al principio, pero queriéndolo hacer rotar así, en una forma horizontal, o sea, ese cilindro rotando según este eje Z', la resistencia que va a otorgar a esa rotación va a ser distinta a que si yo lo hago rotar según este otro Z. Según este otro Z. Acuérdense en que estoy hablando de que lo voy a hacer rotar con un omega igual en ambos. La resistencia que el cilindro va a otorgar a esa rotación va a ser mayor en esta parte que en esta parte. ¿Por qué? Porque, como les dije, esta resistencia sería el momento de inercia. El momento de inercia es la masa del cuerpo rígido por la distancia al cuadrado que existe entre todas las partículas y el eje de rotación. Entonces, para entender esto un poco mejor sería, esto queda claro que este es el mismo cilindro rotando de diferentes formas. O sea que la masa de todas las partículas o del cuerpo rígido va a ser la misma. Lo que va a cambiar acá es la distancia que va a existir entre los ejes y las partículas. La distancia que existe entre este eje y todas las partículas del cuerpo rígido, o sea, la suma total de todas las partículas, va a ser mayor que la distancia que existe entre este eje y esas mismas partículas. Bueno, entonces el momento de inercia depende de la masa y de la distancia que existe entre la distribución de las partículas y el eje. Bueno, generalmente el momento de inercia nos lo van a dar como dato. En los momentos de inercia para los cuerpos siempre son constantes, o sea, la fórmula es constante. Por ejemplo, el momento de inercia para un cilindro que gira así alrededor de un eje Z que pasa justo por el medio, o sea, para este caso, el momento de inercia va a ser I igual a la masa del cilindro por R, que es según la distribución de las partículas por R sobre 2. Este es el momento de inercia para el cilindro que rota según este eje Z. Pero en el problema que nos pudieran dar podría ser de que el cilindro no rotaría alrededor de ese eje Z que pasa justo por el centro de masa, sino que supongamos que nos dan que el cilindro rota alrededor de este otro eje Z. Y vemos que este eje Z' es paralelo a este eje Z. Entonces, para no hacer otra vez, para sacar el momento de inercia de este Z' y no tener que hacer todas las integrales que supuestamente tendríamos que hacer para conseguir el momento de inercia, nosotros lo que podemos sacar es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner nos permite que consigamos el momento de inercia de este Z' con ayuda del momento de inercia de este Z. ¿Por qué? Porque son paralelos los dos ejes. Entonces,
si el momento de inercia de Z' va a ser igual a el momento de inercia de este Z más la masa del cuerpo, en este caso del cilindro, por la distancia, que yo le digo a la distancia a al cuadrado. La distancia al cuadrado va a ser la distancia que existe entre el Z original, del cual yo tengo los datos del momento de inercia, hasta el Z que estoy averiguando el momento de inercia. O sea, la distancia entre los dos ejes, el que tengo que averiguar y el que tengo como dato para ayudarme. Entonces, por ejemplo, el momento de inercia de este cilindro me quedaría respecto de este Z', me quedaría m por r al cuadrado sobre 2, que es el dato que yo tengo, más m por a al cuadrado, la distancia entre z y z'. Entonces yo con eso ya conseguí el momento de inercia del respecto de ese nuevo eje paralelo al eje original. Volviendo al impulso angular del cuerpo rígido, habíamos dicho que el impulso angular del cuerpo rígido iba a tener dos componentes. Una componente que iba a ser perpendicular al eje de rotación y la otra componente que iba a ser paralela al eje de rotación. Y lo que vimos que esta parte, la parte paralela al eje de rotación, nosotros la podemos escribir como el momento de inercia del cuerpo por la velocidad angular del cuerpo, ya que r al cuadrado por m es la inercia del cuerpo. Bueno, hay ciertos ejes para los cuales el cuerpo rígido, si está girando alrededor de estos ejes, yo me puedo salvar de esta parte y me quedaría solamente esta componente. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles son esos ejes para los cuales la parte perpendicular del impulso angular sea igual a 0. Y el eje de rotación es un eje de simetría, como por ejemplo ven acá en este cilindro, este sería el eje de rotación, pero si ustedes ven que este pasa justo por el medio del cilindro, es un eje de simetría. Entonces ahí esta parte sería 0, solamente me sobreviviría esta. También podría ser, por ejemplo, el eje de simetría si está rotando. Este también es un eje de simetría del cilindro, por ejemplo. Este Z''. Entonces, si no rota sobre alrededor de este eje y rota así alrededor de este eje, también esto sería 0. Bueno, entonces L perpendicular va a ser 0 si el cuerpo rígido tiene simetría o tiene alguna simetría y rota alrededor de un eje simétrico. Otro de los casos para los cuales voy a conseguir que la componente perpendicular sea 0 es si el cuerpo está rotando alrededor de un eje que sea paralelo a un eje de simetría. O sea, volviendo al cilindro, por ejemplo, tenemos este que es un eje de simetría del cilindro, pero el cuerpo resulta que está rotando alrededor de este otro eje, que es paralelo al eje de simetría. En este caso, yo voy a anotar que el centro de momentos, o sea, el punto O, el centro de momentos va a estar a la misma
altura que el centro de masa. Este es el centro O y este es el centro de masa. Bueno, el tercer caso donde yo voy a poder conseguir que el impulso angular perpendicular sea cero es si el cuerpo, aunque no sea totalmente simétrico como un cilindro, pero si el cuerpo tiene una cierta simetría donde yo puedo dividirlo con un plano de simetría y el cuerpo rota alrededor de un eje que sea ortogonal al eje de simetría, entonces yo consigo que L perpendicular sea cero. Bueno, en este plano de simetría ya no vamos a tener solamente en cuenta la parte geométrica, o sea, que la parte de arriba del cuerpo sea igual a la parte de abajo, sino que también vamos a tener en cuenta la distribución de la masa. Por eso en el plano de simetría encontramos el centro de masa. O sea, esta parte puede ser más larga, por ejemplo, pero resulta que tiene la misma masa que esta otra parte. O sea que en este plano de simetría vamos a tener en cuenta la simetría geométrica y la simetría másica. Bueno, estos serían los casos que se van a tratar en el curso de Física 1 para la carrera de Física o la carrera de Astronomía. Estos ejes que nosotros estudiamos, estos tres casos, son ejes principales de inercia. Siempre que un cuerpo gire alrededor de alguno de estos ejes principales de inercia, la componente perpendicular del impulso angular me quedaría en cero. Y la única componente entonces que yo tendría que usar es la componente paralela al eje de rotación, que era la inercia, según ese eje de rotación, por la velocidad angular que está teniendo el cuerpo rígido. La mayor parte de las veces nos van a dar para que usemos esto solamente. Bueno, ¿qué pasa si la rotación se produce alrededor de un eje que no sea el eje principal de inercia? Por ejemplo, yo acá volví a dibujar el cilindro y dibujé sus ejes de inercia, E1, E3 y E2. Pero el cilindro no está girando alrededor de uno de estos ejes, está girando alrededor de otro eje arbitrario, por ejemplo de este eje, que yo le voy a llamar omega, para tener en cuenta la velocidad con la que está rotando. Entonces yo quiero sacar el impulso angular del cilindro, pero con esta rotación. Entonces lo que yo tengo que hacer es descomponer esta velocidad omega con la que está rotando el cilindro en los ejes principales de inercia, o sea, en E1, E3 y E2, por ejemplo. Omega me va a quedar como la suma de tres componentes. La proyección de omega en el eje 1, o sea, la proyección de la velocidad angular en este eje 1, E1, más la proyección de la velocidad angular en el eje E2, más la proyección de la velocidad angular en el eje E3. Yo ahora entonces ya descompuse a la velocidad angular omega con la que está rotando el cuerpo rígido en los ejes principales de inercia del cuerpo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es aplicar
la fórmula de antes. Sabíamos que si el cuerpo rota alrededor de un eje principal de inercia, la fórmula que nosotros podíamos usar era la inercia respecto de ese eje principal que está, por el que está girando el cuerpo rígido, por la velocidad angular con la que está girando. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo, como les dije, el impulso angular, la fórmula del impulso angular, en tres componentes. Entonces me queda que el impulso angular visto desde el eje de inercia E1 sería la inercia que tiene el cuerpo respecto de este eje, del eje E1, por la proyección de la velocidad angular en el eje E1, o sea, por omega 1. Esto me quedó en el eje E1. Lo mismo para el impulso angular visto desde el punto de vista del eje principal número 2. La inercia que el cuerpo tiene si rotaría en el eje E2 por la velocidad angular, la proyección de la velocidad angular en el eje E2. Y lo mismo con L3, la inercia que el cuerpo tendría si rotaría alrededor del eje principal número 3 por la velocidad angular, la proyección de la velocidad angular en el eje número 3. Bueno, entonces, el impulso angular total me va a quedar dividido en tres componentes. I1, la inercia de 1 por la velocidad angular en el eje E1, más la inercia desde el eje E2 por la proyección de la velocidad angular en el eje 2, más la inercia del cuerpo si giraría en el eje E3 por la proyección de la velocidad de rotación, en el eje 3. Esto sería el impulso angular si el eje de rotación no fuera algún eje principal de inercia. Lo que hago entonces es dividir la velocidad angular de rotación, la velocidad con la que el cuerpo está rotando, en los ejes de inercia, o sea, sacar la proyección en los tres ejes. Bueno, y respecto al torque de las fuerzas externas, la fórmula que vamos a usar es la inercia por la aceleración de rotación, la aceleración angular con la que está rotando el cuerpo. Bueno, chicos, hasta acá es la primera parte del impulso angular. Espero que les haya servido y voy a estar si ustedes tienen alguna duda, pregúntenme alguna duda específica, traten de no mandar todo el problema. Alguna duda específica, algo que no se haya entendido bien, voy a aceptar las críticas constructivas. Bueno, cualquier cosa avísenme, les voy a tratar de ayudar en lo que pueda.